Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor C. Gutiérrez Maldonado, una vez más con usted. Para mí es un privilegio, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con usted hoy en este día. Gracias a Dios. La pregunta, voy a empezar con una pregunta y creo que esta pregunta nos va a abrir un precioso panorama para poder ver lo invisible por medio de lo visible, la palabra de Dios. La pregunta es fácil, es sencilla. ¿He tocado algo que no debo de tocar? ¿Verdad que es sencilla la pregunta? Mire, porque, por ejemplo, podríamos nosotros decir, yo he tocado un cable con electricidad. Un cable con electricidad, lógicamente, no se debe de tocar. Y más cuando es alta tensión. Hace muchos años yo vi, por lo menos en ciertas ocasiones, un programa de televisión llamado Los Intocables. Esta era una historia policíaca. Pero no vamos a tratar de ello, vamos a tratar precisamente de cosas que tocamos y que no debemos de tocar. Hace muchos años, no sé exactamente cuántos, pero quizás yo andaba entre los 12 y 15 años. Estaba cerca del edificio de la presidencia municipal en esta ciudad de Colima. Y sucede de que aconteció algo mientras estaba pasando por allí. Una persona había caído del techo de la construcción del edificio. Estaba haciendo él ciertas reparaciones en el techo y de una manera ocasional, creo que no quiso hacerlo, tocó unos cables de energía eléctrica y él cayó al piso. Cuando yo estaba pasando por allí, estaba rodeado su cuerpo de varias personas y estas personas estaban tratando de reanimarle. Entre ellos tenían una pinza, las mismas pinzas que este hombre estaba usando para hacer las reparaciones. Con ellas le estaban jalando la lengua porque escuché que la lengua se le había enrollado y le impedía respirar adecuadamente por la boca. Con las mismas pinzas le estaban jalando y reteniendo la lengua. Además estaban procurando ayudarle de diferentes formas o medios. Bueno, este hombre había tocado un cable con electricidad y él no debería. Yo sé que quizás fue solamente un accidente, pero sabemos, ¿verdad?, con mucha claridad que no debemos de tocar cables con energía eléctrica. ¿Le ha tocado a usted saber de algún niño que tienta una plancha caliente? Creo que sí, ¿verdad? O por lo menos ha escuchado alguna vez la historia. Bueno, sucede generalmente que la mamá está planchando y luego se descuida para ir a hacer cierta tarea. Quizás el alimento para ver si ya está cocido. Quizás va y apaga algún interruptor X, deja la plancha por ahí caliente. Y lo primero que hace la mamá es decirle al niño, niño o hijo, no quiero que vayas a tocar la plancha, está muy caliente, te puedes quemar, no la toques. Y en cuanto la mamá desaparece, ¿verdad? Lo primero, sí sabemos qué es lo primero que hace el niño. Como si le hubieran dicho, ven, toca la plancha. Eso es lo primero que hace. Va y entonces la mamá escucha un grito por ahí, ¿verdad? Y viene la señora toda asustada a ver qué le había pasado a su niño. Lógicamente ya trae el entendimiento de que este niño o este hijo mío tocó la plancha. No debería de haberlo tocado, ¿verdad? Y a veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Pero también tenemos que entender que cuando tocamos algo que no debemos de tocar, el daño puede ser irreparable. En las Escrituras nosotros tenemos que Dios informó a su pueblo que había cosas que no deberían ellos de tocar. Hoy en nuestros días todavía hay cosas que Dios nos dice que no debemos de tocar. Y vamos a ver algunas de ellas. Pero sobre todo, ¿qué les dijo Dios en cierta ocasión al pueblo de Israel cuando había salido de la cautividad de Egipto? Ellos habían vivido bajo esta esclavitud. Nunca habían ellos hecho decisiones por sí mismas. Simple y sencillamente obedecían o eran golpeados. Pero cuando Dios los libertó, los llevó a una tierra, pues esta era la intención, el propósito del corazón de Dios, llevarlos a una tierra que manaba leche y miel, una tierra de bendiciones. Y en el transcurso, mientras ellos salieron y llegaban a ese lugar al cual no llegaron la mayoría, solamente 2, y la razón de esto es porque ellos estaban procediendo de una manera difícil. Nunca pudieron corregir. ¿Qué es lo que ellos hacían? Lo que ellos hacían era quejarse y quejarse.
se quejaban por todo. Esto les impidió tomar la heredad. Esto les impidió entrar a la tierra de promesas. Y yo sé que eso que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros también si estamos quejándonos y siempre quejándonos por todo. Así es que tenemos que aprender a ser agradecidos. Dios nos dice que debemos de dar gracias en todo y por todo a Él. Y esto nos permite entrar a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Y el pueblo no pudo entrar, más que solo dos personas. Y cuando ellos llegaron, estas dos personas, claro, y los descendientes de los padres que quedaron postrados en el desierto, Dios les dio indicaciones que había algunas cosas que ellos no deberían de tocar. Así como la plancha, así como un cable con electricidad. Yo quiero preguntarle, ¿usted informa papá, usted informa mamá a alguno de sus hijos que hay cosas que no deben de tocar? Como la plancha. Como eso que a veces hacen los pequeñitos, ¿verdad? Cogen los pasadores, ya gracias a Dios por eso que casi ya no hay pasadores, estos instrumentitos que las mujeres usaban para sujetarse el pelo, ¿verdad? Sí, claramente dos patitas, ¿verdad? Que introducían los niños en los contactos. Hoy ya, gracias a Dios, pues qué bueno que no hay esto. Pero los niños usaban mucho este instrumento, los pasadores, para introducirlos ahí y ellos recibían unos toques tremendos. Además se fundía el fusible, gracias que se fundía el fusible por ello. Pero ¿alguna vez usted, papá, mamá, ha dicho a su hijo, no quiero que toques esto o aquello? Creo que sí, ¿verdad? Sobre todo esas cosas bonitas que usted compró por ahí con mucho sacrificio y que él pone la figurita por allí, pone la figurita por acá para adornar su casa. Usted le dice a su niño, no quiero que lo toques, no quiero que lo quebres, ten mucho cuidado. Pero hay otras cosas todavía de mucho más valor que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que no deben de tocar. Y esto es precisamente lo que Dios hizo cuando Él los iba a introducir a la tierra de promesa. Les dijo, hijos, yo quiero que ustedes escuchen con mucha claridad esto. Hay algunas cosas dentro de esa ciudad. La primera ciudad que ustedes van a tomar no va a ser para ustedes. Esta primera ciudad que van a derrotar se llama Jericó. Hay una gran cantidad de personas allí, pero sin ningún problema, sin ninguna dificultad, yo se las voy a entregar. Y les dice esto aquí en el libro de Josué. Yo tengo aquí el libro de Josué, el capítulo 6, el versículo 17. Él dice, será la ciudad anatema a Dios, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema. No toquen, no tomen alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dios les dice con mucha claridad, van a tomar la ciudad de Jericó. Esta es la primera ciudad de muchas que van ustedes a tomar. Pero quiero que entiendan con mucha claridad, esta ciudad me pertenece a mí, es para mí, es exclusivamente para mí. ¿Sabe que Dios estaba enseñándoles un principio? Y este es un principio que nosotros debemos de considerar todavía hoy en nuestros días. Dios quiere siempre lo primero. ¿Por qué razón? Porque es Dios, porque es el Señor, porque es el Creador. ¿Sabe por qué razón? Porque todo es de Él. La Escritura nos dice, mío es el oro, mío es el plata, mío es la tierra. Todo es de Dios, Dios lo hizo. Claro que nos lo ha dado, nos lo ha entregado a nosotros para que lo administremos, para que lo usemos para nuestro beneficio, pero Él siempre quiere lo primero. Permítame un tiempo y vamos a regresar y vamos a aclarar un poco más este principio.
Continuamos, le damos gracias a Dios por ello. Estamos checando un principio, el principio que Dios quería que su pueblo entendiera y que quiere que hoy en nuestros días también entendamos, es que Dios quiere siempre ser el primero. Él no quiere ser, ni quiere tener el 99% de nosotros, quiere tener el 100%. Él es Señor o no es Señor, así de lleno, de seco. ¿Por qué razón? Le decía, porque Él es Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, lo primero que Dios les dijo: no toquen absolutamente nada de esta ciudad. Solamente, y al decir no toquen, estaba diciendo no tomen nada para ustedes. En realidad Dios les estaba diciendo: toda esa ciudad me pertenece a mí. Por lo tanto, ustedes no van a tocar absolutamente nada para llevárselo como suyo a su casa, en fin. Y solamente Rahab y los que estuvieran en la casa de Rahab iban a escapar de la muerte que venía sobre esa ciudad, porque Dios la estaba tomando. Y les dice, ¿verdad?, claramente en el versículo 18, no toquen, no tomen alguna cosa del anatema. La palabra anatema significa maldición. No tomen absolutamente nada. No toquen, porque entonces ustedes van a recibir la maldición. Encontramos en la escritura algunas maldiciones, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos que no bendicen, los hijos que no honran a sus padres están bajo maldición. Esto quiere decir que las cosas no van a salir bien en sus vidas, van a tener un corto periodo de vida y les va a ir muy mal. Hay una bendición para los hijos, que sí bendigan a sus padres, que los respeten, que les obedezcan. Hay una larga vida, promesa de Dios, es una bendición, ¿verdad? Y además les va a ir muy bien. Aquí tenemos verdaderamente muchos principios, pero aquí encontramos, ¿verdad?, precisamente eso que Dios les estaba diciendo: no toquen, no tomen absolutamente nada, porque ustedes van a entrar ahí, dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Dios y entren en el tesoro de Dios. Son míos, dice Dios. Les estaba enseñando el principio de que todas las cosas primarias deben de ser de Dios. Por eso usted y yo quizás hemos escuchado mucho o poco con respecto de las primicias. Las primicias es todo aquello que se produce primero debe de ser para Dios, para que el resto sea de bendición. Bien, voy a ir a que veamos realmente lo que pasó en aquella ocasión. Ahora, Dios se lo había dicho a Josué. Josué era el siervo de Dios, era el que traía el mensaje de Dios para el resto del pueblo, y Josué les dice: Dios dice esto. Ahora, ¿creyeron todos? Mire, quiero decirle que no fue así. Fue solamente uno el que no creyó, y este se llamó Acán. Encuentro aquí en el capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. En cuanto este hombre, Acán, tomó algo que él no debería de haber tomado, cuando él tocó lo prohibido por Dios, vino maldición, no solamente sobre Acán, podemos nosotros darnos la cuenta a través de este versículo, sino que nos dice que se encendió la ira de Dios contra los hijos de Israel. Pero nosotros podemos decir, pero ¿por qué el resto? Tenemos que entender esto. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, no solamente nos dañamos a nosotros, sino que también dañamos a las personas que están más cerca, nuestra propia familia, y aún podemos nosotros llegar más lejos a dañar aún el pueblo, como ocurrió aquí en esta ocasión, ¿verdad? ¿Qué pasó? La ira de Dios se encendió, o sea, vino maldición, porque un solo hombre llamado Acán tomó algo que no debería de haber tomado. Ahora trajo maldición sobre todo el pueblo. Es lo que encontramos en la Escritura. Si lo analizamos y lo checamos con mucho detenimiento, nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? Uno solo no creyó a Dios y trajo esto, maldición, al resto de la nación. Ellos no lo sabían. ¿Quiénes? El resto de la población. Los cientos de miles que estaban allí del pueblo de Dios no sabían que este hombre Acán había tomado de la maldición. Se habían hecho malditos a causa de esto.
Y miren las consecuencias tan difíciles. Bueno, seguía otro pueblo. El otro pueblo que iban a combatir y que iban a apropiarse de él se llamaba Jai. Era un pueblo pequeño, como de unos 12,000 habitantes aproximadamente. Entonces el pueblo de Israel era muy numeroso en comparación de este pueblo. Josué estaba listo para tomar el siguiente pueblo, Jai. Ahora, si checamos la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que Dios le había dicho a Josué: mira, Josué, Jai, la siguiente ciudad ya es para ustedes. Toda va a ser para ustedes. Se la van a repartir el botín entre todos ustedes. Pero Josué no sabía. El resto del pueblo tampoco sabía. El único que sabía era Acán. El otro, Dios. Por lo tanto, Josué desarrolla su combate como él cree conveniente, ¿verdad? Y van en contra de Jai. Y sucede que ahí se dan cuenta que hay un problema muy serio. ¿Sabe por qué? Porque se empezó a manifestar la maldición. Usted sabe que tarde o temprano la maldición se manifiesta, ¿verdad? Estrechez económica, enfermedad, dolencias por aquí, por allá, cuando nosotros estamos bajo una maldición. Ahora, ¿cuándo vienen las maldiciones de Dios sobre la vida de los hombres? Cuando nosotros no andamos en obediencia en Él, cuando estamos tocando las cosas que no debemos de tocar. En este caso, Acán, nos dice la Escritura. Ahora, ¿cómo se manifestó? Yo puedo encontrar en el versículo 4 de este capítulo 7, puedo encontrar, ¿verdad?, que ellos huyeron delante de los de Jai. Es decir, la primera manifestación de la maldición es que hubo cobardía. 3,000 hombres que habían ido a combatir a esta pequeña ciudad de 12,000. Claro que todos no eran guerreros, ¿verdad? Y luego Dios estaba con ellos. Ya habían tomado Jericó. Jericó era una ciudad amurallada y Dios se las había entregado, ¿verdad? Las murallas se cayeron, se desmoronaron. ¿Cómo o por qué? Porque ellos obedecieron, ¿verdad? Que como obedecieron, pues Dios les dijo: no toquen, no griten, no hagan nada. Simplemente denle la vuelta a la ciudad. Háganlo una vez cada día y en el último día ustedes van a gritar y las murallas se van a venir abajo. Y ellos obedecieron y sucedió. Pues iban confiados también. Ellos no sabían, ¿verdad?, que Acán había pecado. De haberlo sabido, hubieran corregido la situación. Pero como no lo sabían, entonces vino la maldición, vino la cobardía, ¿verdad? Huyeron delante de los de Jai, nos dice la Escritura. Aparte, el versículo 5 nos dice que también ocurrió otra cosa. Fueron derrotados y luego el pueblo desfalleció. Vino la muerte, la derrota y la muerte como maldición. El abatimiento también encuentra el versículo 6. Ahora, cuando esto sucedió, ¿qué pasó? Pues sabemos que Josué inmediatamente hizo lo que todos generalmente hacemos. El versículo 7 nos dice que luego Josué, de que se enteró de esta situación, fue ante la presencia del Señor y dijo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez nosotros hemos expresado cuando nos va mal: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Y si nos ponemos a analizar, podríamos nosotros claramente darnos cuenta el por qué, ¿verdad? Yo platiqué con una persona joven, él, pero ya abuelo, ¿verdad? Y tenía problemas constantemente con sus hijos ya casados. Cada situación que le metían, ¿verdad?, que lo introducían, y él, platicando conmigo en una ocasión, él dijo: ¿pero qué hice yo, Dios mío? Y tenemos que preguntarnos qué es lo que hacemos, ¿verdad? O por qué es el resultado que tenemos a la puerta. ¿Por qué razón Josué hizo esto? ¿Qué es correcto? Yo creo que no, pero pues así reaccionamos. Preguntó: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Estaba molesto, se sentía enojado, ¿verdad? Pero Dios no había tenido la culpa. Dios es santo, Dios es perfecto. La culpa la había tenido un hombre del pueblo que había traído la maldición a todo el resto de la comunidad. Permítame un tiempo, por favor.
Estamos viendo el pueblo de Israel que estaba bajo maldición porque habían tocado lo que no deberían de haber tocado. Y hoy en nuestros días tenemos que entender que hay cosas que Dios quiere que nosotros no toquemos, que no tomemos. Pero aquí Acán había tomado algo que Dios le dijo a él y a todos sus conciudadanos que no tomaran. Trajo la maldición. José pregunta a Dios por qué razón. Ahora Dios le da la respuesta a Josué. Y en el versículo 13 les dice no solamente qué es lo que deben de hacer. Le dice aquí a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Aquí tenemos una buena información, bastante buena. Hay muchas cosas que podemos sacar de aquí. En primer lugar, cuando hay maldición, no se puede recibir la bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que quitemos de delante de nosotros esto, la maldición. Y tenemos que entender que mientras haya maldición, no podemos hacer frente a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no son los hombres, no son las mujeres, no son nuestros vecinos, no son nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo. Nuestros enemigos, nos dice la Escritura, que son potestades espirituales de maldad que quieren destruirnos, quieren dañarnos, quieren matarnos. Ahora, estos enemigos sí podemos nosotros enfrentarlos cuando estamos nosotros caminando en obediencia a Dios. Mientras no lo hagamos, estamos bajo maldición y no podemos prosperar como Dios quiere que prosperemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacernos? Pues Dios le dice a Josué: levántalos y santifica al pueblo y santifícalos para mañana. Le está diciendo en otras partes: apártalos para el día de mañana lleguemos a una conclusión. Hay un tiempo, hay un encuentro con Dios, hay un día para venir a la presencia de Dios. Santifícalos, apártalos. Le estaba diciendo: mañana nadie va a ir a trabajar, mañana nadie va a ir a la oficina, mañana nadie va a ir a cosechar. No va a ser absolutamente el pueblo el día de mañana, nada. Se van a apartar, se van a santificar, van a venir delante de mí. Hay un día especial para Dios en la semana, es un día santificado, es un día que debemos de apartar. Bueno, eso lo estamos considerando solamente para que entendamos, ¿verdad?, la importancia de ello. Y aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, la respuesta de Dios, qué es lo que debería de hacer este hombre llamado Josué con respecto con aquel hombre que había llevado el anatema, la maldición a la sociedad. Bien, ahora tenemos nosotros aquí la respuesta. Ya nos vamos a ir más adelante, usted puede checarlo. ¿Por qué? Porque quiero ir más y más para que veamos que hay otras cosas que se pueden tocar y cosas que no se deben de tocar. Ahora, ya para terminar esta parte con respecto de Jericó, quiero decirle que ya no hay problema. Hoy en nuestros días no hay problema de que nosotros podamos tocar Jericó o alguna de las cosas que ahí están. Ya no hay absolutamente problema con Jericó. Pero ahora vamos a ir a Primera de Crónicas. Y aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 7, encontramos algo que también es interesante, que ocurrió hace muchos años. Otra cosa que no se debería de haber tocado. El versículo 7 nos dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Me brinco al 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Usa falleció por un atrevimiento, y este atrevimiento vino a causa de la ignorancia. Usted sabe que la ignorancia mata. Pues con Usa fue efectiva la ignorancia. ¿Por qué razón? Porque él extendió y tocó el arca. Él, dentro de su corazón había una buena voluntad según la propia información que él tenía.
Porque el arca se iba a caer del carro que la conducía. Así habían tropezado los bueyes, el arca se la dio y este hombre quiso sostener aquel objeto para que no se cayese. Pero él ignoraba que Dios había dicho, no toquen el arca, nadie toque el arca, porque si lo toca alguien va a morir. Ahora, yo quiero decirle que lo que Dios dice es verdad. Por más duro que nos parezca, por menos que lo entendamos, tenemos que decir y creer verdaderamente lo que Dios dice es verdad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Está diciendo, mis palabras se van a cumplir. Y Dios había dicho a este hombre, a Moisés, vas a edificar esta arca. Pero quiero decirte, nadie debe de tocarla una vez construida, una vez santificada. Nadie. Bueno, solamente a los sacerdotes que yo voy a elegir, ellos van a tener ciertas indicaciones cómo deben de moverla. Pero de ahí más, nadie. Y aquí vemos a este hombre, ¿verdad? A Usa, que toca el arca y fallece. David había ordenado que esta arca se trasladase hasta Jerusalén. Pero David también no había considerado cómo debería de haberse trasladado. Él creyó que estaba bien llevarla como fuese, ¿verdad? No sabía, era ignorante también. Pero sabemos que a través de la escritura que luego se tuvo que documentar, y yo creo que es muy importante que nosotros nos documentemos hoy en nuestros días qué es lo que Dios quiere que nosotros no toquemos, porque hoy en nuestros días hay cosas que no debemos de tocar. En este caso del arca, ya no hay problema con el arca, no existe el arca, no está el arca en un lugar público para que nosotros vayamos y la toquemos, no hay ningún problema. Ahora, David entendió esto después de esta situación tan difícil. Pero otra cosa que aprendió David es que donde estaba el arca era una manifestación de la presencia de Dios, ahí había bendición. Hoy en nuestros días, donde está Dios, allí hay bendición. Mire, el arca ya David no la quiso llevar a su casa. Dijo, ¿cómo voy a llevar yo esto a mi casa si estoy viendo lo que le pasó aquí a Usa, verdad? Alguno de mis hijos viene y toca. Bueno, debería de haberles enseñado, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Enseñarle a nuestros hijos, no toques la plancha, no toques este plato, no toques esto, no toques aquello, ¿verdad? Este cable eléctrico, no lo toques. Es más, no toques estas otras cosas que luego voy a tratar de tomarlas hoy en nuestros días para que veamos que hoy en nuestros días también tenemos cosas que Dios nos dice que no debemos de tocar. Aunque ahora ya Jericó no es problema. Ahora el arca del pacto ya no es problema, pero donde está Dios hay bendición. Mire, en el versículo 14 dice, el arca de Dios estuvo en la familia de Obed Edom, en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. En solo 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed, Dios lo bendijo. Y la gente pudo darse cuenta la razón por la cual Obed era bendecido. Ahí David dijo, ¿yo cómo la voy a llevar a mi casa? Y la dejó en la casa de Obed Edom. Allí Obed fue bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque él no tocó esta caja. Él no tocó esta arca. Tenemos que ser sabios. Y para que nosotros podamos tener sabiduría necesitamos venir a la Biblia. Aquí nos dice qué podemos tocar, qué no podemos tocar. Y cuando nosotros somos obedientes a las indicaciones de Dios, va a ver usted cómo Dios nos va a bendecir. Y no en 3 meses, mucho menos, en mucho menos tiempo. Sí, mire, aquí la ignorancia mató a este hombre. Sí, a Usa. La ignorancia nos puede matar. La ignorancia nos puede llevar al infierno. Permítame un tiempo. Estamos analizando cosas que Dios nos dice que no debemos de tocar y a veces las tocamos y téngalo por seguro que la maldición ha venido a nuestras vidas por desobedecer a Dios. Hay varias cosas que Dios nos dice que no debemos de tocar hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días, como le pasó a David. Yo encuentro aquí en 2 de Samuel, capítulo 11, encuentro que David hizo algo que no debería de haber hecho.
Nos dice el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era un tiempo de batalla, era un tiempo de guerra en que el rey David debería de haber salido precisamente a eso. Pero nos dice la escritura que David se quedó en su palacio en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó cuando David descuidó una de sus responsabilidades? Lo que pasó es que nos dice la escritura que un día al caer la tarde, él vio bañándose a una vecina muy hermosa, ¿verdad? Desde el terrado la vio, y luego nos dice la escritura que la mandó traer, era el rey, se sentía con autoridad para todo esto, se acostó con ella y después la despidió. Sucede que transcurridos los días la mujer quedó embarazada y David de una o de otra forma quiso quitarse este problema de medio. Mandó llamar a su esposo, es decir, a la esposa de Betsabé. Creo que todos hemos oído de ese desliz de David y de Betsabé. Y mandó traer a Urías, el esposo de Betsabé, para que se acostase con ella y quedara cubierto el pecado de David. Pero esto no sucedió y se descubrió todo. Bueno, se descubrió precisamente porque Dios lo había visto, y en cierto momento Dios envió a uno de sus profetas y le dice palabras muy serias con respecto de esta actitud de David. Y voy a leer segunda de Samuel capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Vea usted la reprensión que recibió David de parte de uno de los profetas de Dios cuando él vino. Usted conoce la historia, no voy a tomar mucho tiempo al respecto porque quiero avanzar un poquito más. Ahora, ¿qué había sucedido? David había tomado algo que no debería de haber tomado. ¿Qué cosa? La mujer de su prójimo. La mujer de su prójimo había tomado David y quería esconder este pecado. Pero quiero decirle con mucha franqueza que no podemos esconder nuestro pecado delante de Dios. No podemos esconder nuestro pecado delante de los hombres. Tarde o temprano se va a descubrir. Y cuando David tocó lo intocable, la mujer de su prójimo, ¿sabe qué? ¿Qué fue lo que pasó cuando David tocó la mujer ajena? Vino maldición sobre David, vino maldición sobre la familia de David, vino la maldición sobre toda la nación. Yo sé que la Biblia me dice en el versículo 13 que David le fue perdonado el pecado. Todo pecado puede ser perdonado si se lo pedimos a Dios arrepentidos. La Escritura nos dice con mucha claridad que todos hemos pecado y que por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos verle a Dios, no podemos ver su mano preciosa para ayudarnos a causa del pecado. Pero si nosotros arrepentidos le pedimos perdón a Dios por cualquier pecado, por haber tomado la mujer ajena, por haber tomado cosas que no son nuestras, y Dios nos dice: no tomes la mujer ajena. Y esto le pasó a David. Yo puedo ver aquí en el libro de Gálatas, voy rápidamente al capítulo 6, versículo 7, nos dice esta cosa: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios claramente nos dice: no se engañen hombres, no se engañen mujeres. Entiéndanos, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si hace cosas buenas va a cosechar. Si hace cosas desagradables va a cosechar. No se engañen. ¿Y cuántas veces nosotros nos queremos autoengañar, verdad? Ya ni siquiera dejamos que otros nos engañen, nosotros mismos nos engañamos, como David. Pensó que la iba a librar. No la libró. Tocó algo que no debería de haber tocado, sí. ¿Qué fue lo que tocó? La mujer ajena. La mujer ajena. La Biblia habla mucho al respecto. Un día estaba platicando por ahí en una de las calles de esta hermosa ciudad, y bueno, sucedió de que una chamaca bastante linda, muy bien formada, estaba pasando cerca de nosotros, donde estaba este hombre, y yo no le conocía a él, y él empezó a declarar
cosas lindas con respecto de esta muchacha a través de su boca. Empezó a decir, mamacita, qué linda está, bla, bla, bla. Bueno, usted ya conoce, ¿verdad? Estas cosas que se dicen a veces a las mujeres lindas. Entonces a mí se me ocurrió decirle a este hombre, yo le dije, oiga, dice la Biblia, no deseará la mujer de tu prójimo. Y él me contestó, no está casada. Yo le dije, pero no es suya. Y al no ser suya, bueno, es del prójimo. Entonces él reconoció que realmente estaba haciendo algo incorrecto, pero generalmente no reconocemos esto, ¿verdad? Y Dios nos dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Mire aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 26, en el capítulo 6, versículo 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará, nos dice el versículo 27, el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Me brinco el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Solamente para que podamos nosotros entender, ¿verdad?, qué es lo que Dios nos dice. Dios nos dice, no toques ninguna mujer que no sea tuya. Ahora, ¿cuál es la nuestra? Con la que estamos casados. De ahí más, todas las demás mujeres no son nuestras, son ajenas. Aunque estén solteras, no son de nosotros, ¿verdad? La Escritura nos dice, yo sé, aquí Éxodo capítulo 20, voy a ir rápidamente a Éxodo capítulo 20, en el versículo 14, este es uno de los 10 mandamientos que Dios dejó establecido para el tiempo de Israel, para el tiempo de nosotros y para cualquier tiempo. La palabra de Dios es vigente siempre. Aquí en capítulo 20, el versículo 14 voy a leer, y el versículo 17 dice, no cometerás adulterio. Este es el versículo 14, un mandamiento de Dios. Cometer adulterio es tener una relación con una mujer ajena, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el otro versículo? El 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios nos dice, no debes de tocar esto, no debes de tocar, y esto sí es hoy efectivo en nuestros días también. Bueno, en aquellos tiempos, hoy en nuestros días ya no es efectivo, digamos, ya no tenemos el peligro de tocar nosotros Jericó, ya no tenemos el peligro de tocar el arca del pacto, pero sí tenemos el peligro de tocar la mujer ajena, y es allí donde nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Dios nos dice que debemos de cuidarnos, no debemos de tocar, no debemos de tomar absolutamente ninguna cosa que es nuestra, eso que no es nuestra, eso se llama robo. Y Dios nos dice, no tomes absolutamente nada que no sea tuyo, no robarás. Y cuando nosotros estamos tomando, cuando nosotros estamos tocando la mujer ajena, cuando estamos tocando algo que no es de nosotros y nos lo llevamos a casa o hacemos uso de él como si fuese nuestro, estamos en un grave peligro. Si usted y yo hoy nos damos cuenta que hemos hecho algo que no es congruente con lo que Dios ha dicho, si estamos haciendo algo que Dios nos ha dicho que no hagamos, como eso, codiciar la mujer ajena o las cosas del prójimo, Dios nos dice, arrepiéntete, pídeme perdón, Dios nos perdona. Hay algo para terminar que le quiero decir que también Dios no quiere que toquemos, y esto es actualizado. La mujer ajena, las cosas que no son nuestras, no debemos de tocarlo, como tampoco debemos de tocar la gloria de Dios. Es decir, no debemos de tocar todo lo que le corresponde a Dios en alabanzas y gloria. Recuerde al rey Herodes. El rey Herodes, ¿qué había sucedido? Pues cuando tenía problemas con los de Tiro y de Sidón, bueno, él les arengó en una cita que tuvo con ellos, ¿verdad? Es decir, puso un discurso muy elegante, y el pueblo para agradarle, para darle coba, el pueblo dijo, voz de Dios, y quizás hasta le aplaudió, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a este hombre? Porque se abrogó, se quedó con la gloria que a Dios le correspondía. ¿Sabe qué le pasó? Dice que murió, inmediatamente falleció y fue comido por los gusanos inmediatamente.
¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Dios no quiere que le toquemos su gloria. Si ha ocurrido algo bueno, un milagro, una maravilla a través de quien sea, ¿no? Tenemos que decirles gracias a Dios. Gracias, que Dios le bendiga ricamente. Qué bueno que ha estado con nosotros. Para mí ha sido un privilegio.